Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola Javis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Habíamos estado un poco ausentes, ¿verdad, Feñita? Harto rato sin grabar, sí, es cierto, desde Bilal. Desde Bilal, fue la última vez. Bilal, fotógrafo, fotoperiodista palestino en Gaza. Pero hoy día volvimos fuerte. Estamos con un entrevistado de verdad, de esos que sus testimonios son tremendamente importantes. Estamos con Ricardo Schelev. Él es coordinador de emergencias humanitarias en Medio Oriente. Lleva 20 años en distintas organizaciones humanitarias y hoy, por unos breves días, estuvo en Chile y está con nosotros para contarnos su testimonio. Primero, Ricardo, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Por ahí. Gracias a usted. Oye, Ricardo, cuéntanos, ¿qué hace un coordinador de emergencia? Bueno, básicamente nos encargamos de facilitar el trabajo de asistencia humanitaria en zonas de conflicto, en emergencias inmediatas, básicamente. Generalmente cuando la situación de la gente está entre vida o la muerte, ¿no? Tenemos que asistir a las personas básicamente con lo básico, que son alimentos, agua, medicina, acceso a salud, con las mínimas condiciones que existen. Y básicamente mi trabajo es coordinar todo lo necesario, también negociar con los distintos actores el acceso de nuestros equipos a esa zona de conflicto. Hay muchas tareas y va a depender básicamente del conflicto, de la situación puntual, así que nada, es bastante amplio un comienzo, pero cuando ya se define el problema puntual que puede existir, como puede ser en Gaza, puede ser en Sudán, puede ser en Ucrania, ya ahí especificamos más cuál es el trabajo puntual y la necesidad puntual. Tú has estado 3 veces, nos contabas antes, nos tomamos un café antes, adelantamos el café con Sandía. Disclaimer, en off. Pero tú nos contabas que estuviste 3 veces antes en Gaza, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos puedes decir con respecto a justamente lo que nos acabas de decir de lo que hace un coordinador de emergencia? ¿Qué pasa en Gaza? ¿Por qué en Gaza hoy día no entran alimentos, no hay luz, no hay agua, no hay nada? ¿Por qué la gente se está muriendo de hambre? Sí, bueno, una de las particularidades de la situación en Gaza es que en casi 2 años, desde que comenzó la guerra, estas 3 veces que he entrado, cada una de las veces la situación ha cambiado mucho. Desde la intensidad del conflicto hasta la situación humanitaria, y bueno, también me tocó, por ejemplo, al comienzo entrar en una zona donde el conflicto militar estaba un poco más lejos, entonces teníamos cierta facilidad para trabajar, que era en el sur de Gaza, en el Rafah, y teníamos un acceso relativamente fácil desde Egipto. Pero ya la segunda vez fue totalmente distinto, el Rafah estaba totalmente controlado por Israel, y el acceso se tenía que hacer desde Israel, por lo tanto es otra complejidad, porque ellos tienen que chequear, obviamente, que no entren personas que no son deseables para ellos, tienen su medida de seguridad, y ahí la situación era más compleja. Sin embargo, había una cierta zona humanitaria que se llamaba, de donde podíamos operar con algún grado de facilidad. Y la tercera vez ya me tocó estar ahí durante el cese al fuego, lo cual había acceso completo a casi todas las partes de Gaza, por lo tanto podíamos hacer nuestro trabajo. Pero ahí es mucho más complejo porque hay muchos más requerimientos, tienes que estar físicamente apoyando a la gente, ¿no? Y justo ocurrió que terminó el cese al fuego, y la situación actual es incluso más compleja que al comienzo, porque hoy día ya no hay... Antes había ciertas certezas, ciertos procedimientos que tú negociabas con las autoridades israelitas, ahora eso está mucho más incierto. Por lo tanto, para los trabajadores humanitarios no es tan fácil de definir zonas seguras de operación. Cada vez el escenario es completamente distinto y uno tiene que adaptarse a eso. Claro, y cada vez va empeorando. El tema humanitario, en el fondo, que más nos convoca por las imágenes, es el hambre. Tú nos comentabas que anteriormente, a pesar de todo, la gente podía comprar, que había dinero. Por otro lado, Israel muestra imágenes diciendo, miren, dejamos entrar 500 camiones con comida a Gaza, como diciendo, es mentira la hambruna, pero tú has visto la hambruna con tus propios ojos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Explícanos, si puedes, cómo ha ocurrido esta mecánica de la hambruna. ¿Es un tema de que la gente, hay alimentos y no los puede comprar? ¿Hay plata pero no hay alimentos? ¿Y qué pasa con esos camiones que supuestamente están entrando?
Claro, bueno, como te contaba antes, todo ha ido evolucionando de distinta manera. Al comienzo sí existía acceso, o sea, se permitía el acceso de un número de camiones. Para entender esto, en una situación normal en Gaza entraban 500, 600 camiones por día, Claro. para poder mantener a esta población de 2.200.000 más o menos que son. Eso desde que comenzó la guerra ya no se cumplió más, siempre son menos la cantidad de camiones que entra. Pero a pesar de eso, al comienzo del conflicto, y quizás todo el año pasado, sí entraba una cierta cantidad, por supuesto pasando por todos los protocolos de seguridad que las autoridades israelitas exigen, ¿no? Se chequeaban los camiones, hay unos terrenos inmensos fuera de Gaza, en el lado israelita, donde se chequean cada uno de los camiones para asegurarse que no haya armamento, una cosa que no sea deseable para el ejército israelita. Pero eso hacía el proceso muy lento. Pero alcanzaba a entrar una cierta cantidad de alimento que podía satisfacer algunas necesidades, por lo menos mínimas. Y últimamente ahora estamos desde comienzo de marzo, o mayo, creo que comenzó mayo. De marzo, que entiendo que se declaró que no entrará nada, ahora creo que entró muy poco. Ahora no entra nada. Cuando digo nada, no es solamente ayuda humanitaria, tampoco entran camiones con alimentos que entraban para comercializarse. Es un buen punto lo que tú dices, o sea, se habla de la ayuda humanitaria, que es para la gente con menores recursos, a las cuales hay que asistir y obviamente no tienen dinero ni recursos para poder alimentarse. Pero en Gaza existe una gran parte de la población que sí puede acceder, o sea, tiene recursos para poder comprar. Ya había un mercado, de hecho todavía debe haber algún mercado donde la gente va y compra, un mercado en la calle. ¿Y cómo se generaban esos recursos? No, pero de antes, ahorros, qué sé yo, no es que haya hoy día ya nadie está trabajando, bueno, algunas personas trabajarán en organizaciones humanitarias o en algún tipo de trabajo, pero digamos, estábamos hablando de una población que no era completamente, no estaba completamente bajo la línea de pobreza, o sea, hay gente con recursos y que todavía los tienen, quizás guardados, no sé. Pero tú podías comprar cosas en el mercado. De hecho, nosotros mismos comprábamos cosas en el mercado y de todo. O sea, no de todo, pero digamos, más o menos lo que quería. Pero ahora que se cerró la entrada, no es solo de ayuda humanitaria, sino que también de privados que estaban entrando en sus propios camiones. O sea, se bloqueó todo. Entonces, aunque tengas dinero hoy día en Gaza, no hay donde comprarlo. Hay, pero es carísimo. Entonces afecta a toda la población, no solo a la gente que estaba, digamos, más directa. Ahora cambió, afortunadamente está empezando a entrar algo, pero absolutamente bajo o sea, si estamos hablando, no tengo los números, pero ni de cerca alcanza los 100 camiones por día. Y un punto también importante entender, cuando las autoridades israelitas dicen permitimos la entrada, es porque ellos básicamente hacen el chequeo de seguridad, de que no está entrando nada indeseable a Gaza, pero el permitir la entrada significa básicamente dejarlos que crucen al otro lado de la reja, de la frontera. Claro. Al otro lado de la frontera no están los israelitas y tampoco está ninguna autoridad palestina. No hay administración. O sea, los camiones entran como a tierra de nadie, por decirlo Absolutamente, y literal tierra de nadie. O sea, por eso, por ejemplo, los privados normalmente contrataban sus propias personal armado que se suben a estos camiones y pueden entrar protegiéndolos, entre comillas. Las organizaciones humanitarias no podemos hacer eso, no podemos contratar personal armado para proteger los alimentos. No. Entonces entra en una zona un poco de nadie donde sí efectivamente habían robos de camiones, no en la escala de que se puede decir, digamos, que todos los camiones los interceptaba jamás, eso nunca lo vi, en mi experiencia nunca fue así. Generalmente los robos de camiones tenían que ver más bien con otras familias poderosas dentro de Gaza que se robaban camiones para poder venderlos después Me imagino que también gente desesperada, que simplemente, o no era... No sé, bueno, mira, todo lo que te estoy diciendo tiene que ver con mi experiencia. Supuesto, obviamente que probablemente uno se pierde muchas cosas, no tengo la comunicación dentro de Gaza es complicada, entonces no es que alguien esté reporteando desde esa zona contándonos qué está pasando. Pero mi percepción es que, y esto es bastante admirable de alguna manera, con todo el sufrimiento que está pasando, que pasó y está pasando la gente en Gaza,
no es que veas un gran número de delincuencia, digamos, o gente común y corriente robándose unos a los otros, ¿no? Nosotros tenemos la imagen, ¿te acuerdas, Peña, del terremoto en Chile en 2010? ¿Y cuál era la imagen? Todos saqueando todo. Y los chilenos así, lo primero me meto y me robo el televisor. Entonces, claro, uno como asume que a lo mejor ese es el comportamiento humano, normal, digamos, que una vez que estamos en tierra de nadie vamos y saquemos. Pero me acuerdo, ¿no? Tú me comentabas que te llamaba la atención que estaban estos puestos, sin ninguna seguridad, una mesita con cosas vendiendo, y que no es que ahí venían una horda de gente a robarse las cosas. No, de hecho tú vas por las... me llama mucho la atención. Vas por las calles porque normalmente ahora, como está todo destruido, la gente coloca su mesita en las calles, ¿no? En el camino. Y se forman estos mercados. Y no ves... Entre paréntesis, no hay policía en Gaza. O sea, no hay ninguna están administración. escondidos, ¿no? Están escondidos. Nada. Entonces, tampoco hay alguien que cuide, que proteja. Pero la gente, yo nunca vi ningún tipo de amenaza de ese tipo. Ahora, sí debo decir que, por ejemplo, existían momentos donde se cerraban las fronteras y ciertos grupos, que en mi opinión eran organizados, probablemente por otra familia, y eventualmente uno que otro por Hamas, no lo puedo asegurar ni desmentir, que sí hacían saqueos, algunos bodegas, digamos, incluso de organizaciones humanitarias, ¿no? Muchos de nosotros sufrimos saqueos de personas, pero no diría yo que era como la generalidad. Pero yo creo que la gente común, en el fondo, no saca lo del otro, porque uno, por el compañerismo de que estamos viviendo lo mismo, somos hermanos en esto, lo mismo que nos decía Bilal, cuando le preguntábamos cómo se superaba el trauma, si es que se terapia o no, decía, entre nosotros somos los mejores terapeutas porque nadie es capaz de entender más que nosotros mismos lo que estamos viviendo. Yo creo que el tema del alimento pasa lo mismo, y el tema de la fe también. Yo creo que ahí juega como un rol muy importante la religión, o esta, claro, como... esas dos cosas. ¿Lo percibes tú así también? ¿Mm? ¿Lo percibes tú así también? Bueno, no te podría decir si la fe en sí, pero me imagino que sí, porque obviamente yo no soy creyente, digamos, pero me imagino que es una fuerza que también te ayuda a eso. Pero hay también como, es bastante empatía, o sea, es que inevitable, o sea, nadie lo está pasando bien, nadie tiene, cuando digo nadie está bien. Hay nadie. gente peor, hay gente un poco mejor, pero nadie está bien. Nadie está bien y sí, se siente bastante compañerismo, apoyo. Y es raro porque es verdad que yo he estado en otros conflictos y ves que a veces dentro del conflicto hay mucha gente aprovechándose de esa... Lo que nos contabas, de hecho, Uh-huh. ¿cómo se llamaba este lugar en que estuviste? Que era... En Camerún, claro. En Camerún. Claro. No, se termina dividiendo la sociedad, ¿ah? Claro. Se terminan construyendo grupos para apoyarse entre ellos y pelear y luchar con el otro. Eso en Gaza no ocurrió. No ocurrió. Y es lo que también vemos en sobre todo las películas occidentales, de todas las películas como post-apocalípticas, de cómo se forman bandas, Claro. que supuestamente revelan la naturaleza humana. Que tú has visto, entiendo lo contrario en Gaza. Sí. De hecho, El Internauta se llama la Internauta, película, estaba esa pensando- misma lo muestra. Estaba pensando en ella. Ricardo, bueno, como comentábamos al principio, ya llevas 20 años de distintas misiones humanitarias. ¿Tú has visto algo como Gaza? Digo, en No. nivel de destrucción, No. en crueldad, en todo sentido. A ver, en crueldad es una cosa media subjetiva porque la verdad que los conflictos armados son horribles todos y sí he visto cosas horribles en otros lados, en todas partes básicamente. Pero más que nada lo que lo hace distinto en Gaza, mi experiencia, y esto lo he conversado con colegas de otras organizaciones, otros que han trabajado y vivido en Siria, en Afganistán, en conflictos mucho más complicados, ¿no? O sea, complicados, no más complicados que Gaza, pero... Y todos coinciden que nadie había visto algo parecido a Gaza, no en términos de la masacre o lo que como quieras llamarlo, sino que en términos del todo, ¿no? Como la destrucción no solo de la vida de muchas personas, sino que también del todo, de la infraestructura, de la cultura, del pensamiento, de las universidades. Que no hay nada, o sea, es literal, tú te vas por horas y está todo destruido. Entonces, algo así nadie lo ha visto. Y claro, por la configuración del conflicto,
también uno se podría esperar que básicamente la zona que está bajo guerra, está en guerra, pocas veces había ocurrido, yo no recuerdo otro conflicto donde la zona que está en guerra está totalmente controlada por el enemigo. Por eso no se puede llamar guerra, quizá. No sé, pero eso es, nunca he visto eso. Normalmente ves conflictos entre bandos, entre países, como por ejemplo Rusia y Ucrania. Ucrania sigue siendo de alguna manera, el gobierno sigue siendo soberano de sus decisiones, de quién entra o no entra al país, ¿no? Sigue generándose importaciones, exportaciones, el país sigue más o menos funcionando. Rusia lo mismo. Acá no, pues acá es un país que está completamente subyugado al otro. Entonces eso no se ha visto, no recuerdo haberlo visto. ¿No te da la sensación o no les da la sensación de que a medida que van destruyendo toda la cultura, toda la infraestructura dentro de Gaza, fuera de Gaza esto empieza a empoderarse y a volverse cada vez más fuerte? ¿Qué cosa? La cultura. Como la resistencia palestina cultural. Exactamente, que lo que acá Ricardo decía era que dentro de Gaza se está destruyendo y que nunca viste nada parecido a lo que ocurre en Gaza. Pero me da la sensación, justo lo que les decía, que a medida que más van destruyendo, más se va como fortaleciendo la cultura y más se va dando a conocer la cultura fuera de Gaza, o sea, en el resto del mundo. Como que ahora hoy día la gente tú la veías en la calle con un cufille y o con un mapa de Palestina, y hoy día las personas como que entienden un poquito más o se familiarizan un poquito más. Saben qué es el jandala o la llave o la sandía, por ejemplo. Hay distintos elementos culturales que se han ido fortaleciendo. Sí, o sea, yo no he pasado mucho fuera, más bien lo veo todo desde allá. Pero evidentemente que por las características del conflicto hay una tensión mayor en todo el mundo. O sea, hay muchos conflictos hoy día en el planeta, ¿no? Claro. Pero este tiene una característica, una connotación, una tensión distinta, por razones obvias. Entonces sí, me imagino que existirá más preocupación por lo que está pasando. Y claro, hay una dimensión cultural que, como te digo, yo desconozco, pero está la dimensión humana, que independiente de si son palestinos, son egipcios o brasileños, lo que sea, son personas hoy día que están muriendo, sufriendo, y lo que es peor, sin saber hasta cuándo esto termina. Que yo creo que eso es... a veces no le ponemos mucha atención, porque obviamente la atención siempre está en el muerto, ¿no? en la tragedia, pero estar 2 años con este nivel de incertidumbre, y no solo incertidumbre respecto a cómo va a seguir el conflicto, sino que si al día siguiente te cae un misil en si vaya a estar vivo o tu no. casa. Claro, entonces, o tu familia, o si los familiares que no ves hace 6 meses siguen vivos por ahí, porque tampoco hay maneras de contactarse, o sea, está todo... ¿Tú has perdido amigos en Gaza? Sí, bueno, no llamaría amigos, pero colegas varios. Y sí, es fuerte porque uno tiende como a afectarse más que ellos mismos, al final de cuentas, como que uno es un extranjero que está, de alguna manera, como espectador de esto. Porque a pesar de que estuve en Gaza adentro, sigo siendo un extranjero que en algún minuto va a salir y tengo esa tranquilidad, voy a salir. Pero cuando estás dentro, aprendes a convivir con esas cosas de otra manera. Entonces, está la tragedia frente a ti todos los días, mueren colegas, mueren familiares, pero al día siguiente están trabajando. Sigue la vida, en el fondo. Sigue la vida, y eso es admirable. Yo no sé si yo podría tener esa fortaleza. Es admirable y también es inconcebible la cosmovisión de nosotros. Yo quiero volver un poco, hablemos de los términos, los famosos términos. Tú hablas de guerra, nosotros decimos genocidio, conflicto, ocupación, y hablamos como de esta batalla del lenguaje, que claro, desde el privilegio de Occidente es como la batalla que tenemos, el pelear porque esto es o no es genocidio. En Gaza la gente es un logro, una victoria, que el mundo entienda que esto es un genocidio, les importa cómo nos refiramos a la situación. Cuéntanos un poco eso, y si
porque yo siento que muchas veces la discusión se centra en eso, pero después digo el día de mañana que digan, sí, esto fue un genocidio, como que no sé si algo va a cambiar porque la ONU o porque la Corte Internacional de Justicia diga, check, genocidio. Claro. Claro, como Yo creo que todo eso tiene que ver con cuál es tu rol en el conflicto o hacia el conflicto, ¿no? Si obviamente tienes tu rol en este conflicto tiene que ver con el reconocimiento del Estado palestino y todo eso, probablemente todos esos conceptos importan, porque a largo plazo, a mediano plazo, probablemente sean elementos hay que instalar influyen esos en eso. conceptos, claro. Mi rol no es ese, o sea, yo no, a pesar de que personalmente puedo tener, como todos, una opinión respecto al conflicto, mi rol puntual no tiene nada que ver con lo político, mi rol tiene que ver con buscar las maneras posibles de asistir a estas personas que hoy día están sufriendo. Como trabajador humanitario nosotros tenemos que encasillar en 4 principios que son esenciales, si no nuestra seguridad también está en riesgo. Básicamente la independencia, la neutralidad, la imparcialidad y la humanidad. Son principios en los cuales mi trabajo se enmarca. Yo no puedo, por ejemplo, dentro del conflicto, dentro de Gaza o fuera de Gaza, tomar un lado, porque el solo posicionamiento en uno de los lados me pone en confrontación con el otro lado. Y eso perjudica el objetivo final, que es básicamente entrar con elementos, con medicina, con lo que sea la gente que hoy día está sufriendo. O sea, desde mi punto de vista, y en mi rol, si es genocidio o no es genocidio, es irrelevante, pero entiéndame desde mi punto de vista como trabajador humanitario, porque creo que polariza más. Cuando hoy día, en el fondo, más que estar discutiendo si es genocidio o no es genocidio, tenemos que estar discutiendo cómo nos ponemos de acuerdo para que entren más camiones a Gaza, para que hayan un cese al fuego, para que ambas partes logren algo de sus demandas también, porque también aquí hay otra parte, que es Israel, que tiene obviamente una demanda que por un punto de vista humanitario también es relevante. O sea, hay personas secuestradas hace mucho tiempo, sufriendo, y familiares de ellos. Como humanos también tenemos que ser empáticos con esos humanos, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, yo diría, para mí es irrelevante si es genocidio o no es genocidio. Preferiría más bien enfocarme en cómo solucionamos el problema urgente de hoy. Pero tú que has vivido Gaza, has estado en Gaza, nos mencionabas que alrededor, que en total unos 3 meses, has vivido la muerte cerca de tus colegas, has visto cómo caen misiles, has vivido Gaza, básicamente. ¿Cómo te permites o cómo logras más bien mantenerte en una postura neutra? Si es que ves la muerte tan cerca y ves cómo hablas de guerra, hablas de israelitas, por ejemplo, hablas de no sé, de conceptos que es lo mismo que decía la Tefi recién, nosotros como luchamos contra esos conceptos porque estamos bajo una postura, está claro, pero cómo después de haber vivido Gaza puedes seguir con un lenguaje que sea neutro o que sea a favor del otro. Por lo o mismo, cómo creo defenderlo yo. de alguna Yo manera. creo que por lo mismo, porque cuando vives Gaza te das cuenta que esos temas, que no lo estoy mirando en menos, creo que son súper relevantes y creo también en el derecho del Estado palestino de existir. O sea, la existencia de los Estados no debiera estar en cuestión acá, ¿no? Eso es un tema, pero es una discusión aparte. Pero porque he estado en Gaza, es que y he convivido con gazatíes, que me doy cuenta que lo que ellos necesitan hoy día es alimento, es agua, es medicina, es medicamentos. Los familiares de mis colegas se mueren porque no tienen tratamiento de sus diabetes, por ejemplo. Pasó con 3 de ellos. O sea, lo que para entender, lo que tú estás diciendo es que tú, para poder hacer ese trabajo, te tienes que obligar a no mostrar una postura... Claro, porque no es que me obligue, pero o sea, obviamente tengo una postura, eso, sin duda. Claro. No, todo el mundo tiene una postura, y especialmente si lo has experimentado cosas. El punto es que de momento en que yo pongo mi postura por sobre la necesidad de hoy día, dejo de lado eso. Yo puedo entrar en una discusión sobre
como te digo, de las posturas sobre el conflicto, no solo este conflicto, todos los conflictos, pero en ese momento estoy dejando de lado lo que... y ¿sabes qué es lo que es interesante? Que cuando hablo con mis colegas o mis compañeros o amigos en Gaza, de lo que hablas es cómo solucionar esos problemas, cómo salir de la crisis que tienen hoy, ¿no? Claro, no están hablando... Obviamente que hablamos de Israel, obviamente que hablamos del mundo árabe, de Estados Unidos, de todos los... Pero hoy día para ellos no es tan importante como lo es para nosotros desde afuera. Afuera, pues, claro. ¿Entendés? Y eso, Claro. por eso digo, estando en Gaza es que particularmente asumes esa posición de decir yo me planteo neutral, a pesar de que, por ejemplo, yo no me podría plantear neutral. Neutral no significa decir, miran, en Gaza no están matando a nadie, ¿no? Yo digo lo que veo, o sea, sí, he visto a muchas personas morir, he visto muchas personas muertas, y es un hecho que ocurre por ilegalidades, no hay reglas de guerra en ¿Tú Gaza. has visto crímenes de guerra? ¿Podrías contarnos algunas experiencias? No sé. Varios, lo que pasa es que mira, básicamente como yo trabajamos mucho en los hospitales, ves llegar muchos, de hecho estás en el hospital y es típico, hay una explosión, se escucha la explosión, ya como que sabes más o menos de dónde viene, ya como más o menos sabes qué tipo de ataque fue, pasan 15 minutos y empiezan a llegar los cuerpos, y eso lo ves así. O en el día a día en un hospital, o sea, hospitales son grandes, no se imaginen que son como casitas chicas, son hospitales grandes, 3, 4, 5 pisos, con toda la infraestructura antes, ¿no? Ya no, ya están semidestruidos, y dentro ves la muerte en todos lados, ¿no? El sufrimiento en todos lados. Pero más allá de ir a lo... Porque también es un poco, desde mi punto de vista, un poco triste hablar de la muerte cuando son personas, ¿no? Sí. Yo creo que a mí más me ha afectado la gente que está viva. Y hay como me piden una historia en particular, prefiero no hablar de, mira... No, porque no, justamente quiero llegar a eso, porque en el fondo quiero dejar de hablar de cifras y hablar de personas. Claro. Entonces a lo mejor preguntarte, ya yo te pregunté por un crimen de guerra, pero a lo mejor simplemente una persona que conociste y que te marcó. Hay dos historias que son que marcaron, increíblemente son distintas a lo que uno podría esperar, y eso de hecho creo que a mi mamá nomás se la he contado, porque son cosas bien sutiles, pero duras. Una, por ejemplo, es en el hospital, yo estaba subiendo unas escaleras, y toda la escalera está llena de gente, ¿no? Que están ahí esperando. Y había un bebé que no debe haber tenido más de 1 año, el papá lo tenía en brazos. El bebé estaba vivo, tenía ¿cómo se llama? Su cabecita estaba cubierta con un parche, una cosa así, algo le debe haber pasado. Y el papá tenía de su cuello colgado la bolsa de suero, porque no hay nada, no hay donde... Entonces, tenía el bebé en su brazo, la bolsa de suero del hijo colgando del cuello, y lo que sí me marcó es que era la forma como le tocaba el piececito así. No. Se lo tocaba con el dedo, con un amor, totalmente desprotegido, o sea, el papá ni siquiera tenía la posibilidad de tenerle esos bastoncitos suero, donde... Sí. Nada, era él con el suero, que probablemente es de los pocos que quedan, tratando de ser tierno con su hijo, que afortunadamente probablemente vivió. Anda a saber tú cuál es el conflicto más allá de eso, si la madre está viva, si los otros hijos, no sabemos. Pero esas cosas me matan. Y otro fue una vez en un campamento que me tocaba hacer una visita sobre un programa que es de... Nosotros tenemos unos programas que tienen que ver con niños, básicamente cuidado de niños, ¿no? Jugar con ellos, sacarlos un poco de la realidad de la guerra y hacer como actividades distintas. Entonces yo lo iba a visitar y se te pone todo alrededor, por supuesto, y todos te empiezan a hablar. ¿El juguete nuevo? Claro, y te quieren hablar, y uno que otro habla inglés, entonces con ellos hablas. Y obvio, te preguntan de dónde eres, fútbol, y empiezan a salir todos, qué sé yo, Alexis Sánchez, qué sé yo, Messi también, les encanta eso. Y todos empiezan a hablar de que ellos juegan, qué sé yo, pero había uno particularmente que me miraba simplemente, era más chiquito, me miraba, y yo me di cuenta que me estaba mirando. Y en un minuto hago como contacto visual con él, súper chiquitito, de haber tenido 4 años, y me muestra la mano y le faltaba este dedito, no tenía este dedito.
Y lo mostraba como con una cosa como un orgullo, una cosa así. Pero yo morí. O sea, yo no supe cómo lidiar con eso, cómo decirle qué te pasó, entrar de nuevo en un tema que quizás fue traumático para él. Morí. Lo único que pude decirle es, qué guapo que eres. Así, Claro, como para salir yo para del salir, juego. claro, Y después, claro. después el... Que es fuerte que en el fondo uno que es testigo siente más incomodidad que ellos que son la víctima. Exacto. Entonces, Exacto. claro, son esas historias pequeñas, pero que hablan mucho más fuerte que estas cifras de decir 20.000, 30, porque al final vamos en 60, 61.000 muertos, creo que es la última cifra oficial. Pero si tú dices 20.000 o 40.000, yo no sé si la gente como que absorbe esa De hecho, diferencia. El De número a hecho- esta altura ya es como irrelevante Claro. con estas historias que tú contáis que son de la cotidianidad y que son que te llegan a tocar la fibra, porque sales de esa vorágine violenta y veis la sutileza del cariño, de la inocencia de este niñito que te mostraba su mano como si fuese como No sabemos. orgullo incluso. Claro. Como yo aguanté. Sí, o sea, Como- exacto. Pero lo más fuerte es que al final no tenés idea cómo lidiar con esas cosas y creo que ese tipo de historias o ese tipo de situaciones quizás nos pueden a todos, como sociedad, uno más responsable que otro, por supuesto, no quiero poner a todos en el mismo paquete, pero atinar de una vez por todas, que esto es extremadamente doloroso. O sea, por eso te digo, discutamos sobre el problema palestino-israelí, por supuesto, es un tema. Discutamos sobre genocidio o no genocidio, por supuesto, pero esta dimensión es más urgente. Yo no... Siempre, y es fuerte, siempre decís, ¿cuánto más va a durar esto, no? ¿Y cuánto más esta gente va a aguantar? Bueno, están ahí aguantando, ¿no? Pero te digo en serio, cada vez es peor. O sea, anteayer hablé con uno de mis colegas y me dice, ya no aguanto más. ¿Cómo sacas adelante a alguien que te está diciendo eso desde Gaza? O sea, aguanta, Si no te nosotros preocupes. desde acá ya estamos agotados, imagino Claro. cómo es estando dentro. Bien. Entonces yo creo que nos toca como despertar un poquito de verdad a abordar el aspecto más humano de lo que está pasando y pararlo, cambiarlo. Y desde ese lado, Dale. desde ese lado más humano que estamos hablando, justo lo que conversamos abajo, ¿cuál es el olor de Gaza? ¿Cuál es la El sonido, vibra de Gaza? claro. Sí, ¿qué se siente estar en Gaza? ¿Cómo es Gaza hoy? Sí, por ejemplo, cuando no, sin el cese al fuego, tú sales a la calle en el fondo, además que está todo destruido, pero hay esa expresión como que todos están haciendo algo, todos están buscando algo, que o leña o algo, o alguien para comer. O sea, hay una situación bien desesperada pero tensa porque no sabes que en cualquier momento es como que la gente cuando está en los ataques está como corriendo de un lado a otro para tratar de tener lo que necesita para sobrevivir y esconderse, ¿no? Pero no hay mucho donde esconderse tampoco, entonces también es una situación medio rara, como susto, ¿no? Como esa contención. Pero además piensa tú que es un territorio que lleva 2 años totalmente descuidado, cosas que la gente no piensa. Hace 2 años que la basura no se recoge en Gaza. Entonces me puedo imaginar montañas completas, porque hay algunas organizaciones que se encargan medianamente de eso, entonces tienen camiones, los que puedan, pero ya no hay combustible, entonces tampoco se puede hacer eso. Entonces, no sé, es un olor, ¿cómo decirlo? No es tan literal, no es que huela algo, pero esa tensión. Y hay una cosa bien interesante, porque Gaza está en la costa, ¿no? Y tiene unos vientos así bien fresquitos, es un clima bastante rico en general, ¿no? Y a veces corre ese viento y te viene esa brisa como que te olvida un poco de lo que estás viviendo, ¿no? Pero no sé, yo creo que quizás en el futuro alguien va a poder describir mejor. Ese olor. Y el todo. Y el todo, o sea, el polvo constante, el dron constante. Sonando arriba, claro. Por ejemplo, un problema grave hoy día, grave, de hecho era
uno de los puntos que se negoció en el cese del fuego era la entrada de maquinaria pesada para empezar a mover las cosas, para poder moverse. Es un problema. Las calles están cubiertas de escombros. Entonces hay que sacarlas para poder mover camiones con agua, para mover camiones con... cuando las Fuerzas Armadas israelitas básicamente fueron destruyendo uno por uno esos camiones, entonces... ¿Por qué hacen eso? Es que eso es... Bueno, yo sé que a lo mejor no me puedes dar una respuesta tan concreta, pero tú comentábamos antes un poco de también la situación trágica de los secuestrados. Los secuestrados por Hamás. Sí, los secuestrados por Sí. Hamás. Bueno, está la historia de los secuestrados por Israel, que es otra historia, pero hablemos de los secuestrados por Hamás. Que yo desde afuera no veo cómo lo que está haciendo Israel tenga que ver con rescatar a sus secuestrados. Por ejemplo, el último secuestrado que aparece en video, en los huesos, y que Netanyahu, para mí, tiene la osadía de comparar eso con el Holocausto. Y yo digo, pero si tú le cortaste la comida, entonces no sé, a mí no me calza. En el fondo, lo que tú dices, esta destrucción de, bueno, habían entrado estas maquinarias para retirar escombros, destruyeron las maquinarias, como, ¿en qué aporta eso a vencer a Hamás o a recuperar los secuestrados? Yo no sé si tú me puedes dar una visión de eso. O sea, esto es una opinión nomás, porque en el fondo obviamente cada uno... Yo creo que desde que comenzó el conflicto hasta ahora, la estrategia o el posicionamiento del gobierno israelita hacia la situación de los secuestrados por Hamás ha cambiado. O sea, podría decir que al comienzo sí efectivamente ellos reaccionaron, como siempre reaccionaron a los ataques de Hamás, lo cual me parece justo, pero particularmente porque habían secuestrado a todas estas personas, ¿no? Así que había una respuesta esperable de Israel, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, en ese minuto el objetivo número uno era rescatarlos, idealmente con vida, ¿no? Pero después el conflicto fue como evolucionando y ciertos grupos, en mi opinión, dentro de Israel fueron tomando más fuerza, dentro del gobierno israelí, ciertos grupos, los cuales fueron influyendo en las decisiones militares del gobierno israelí hacia... Bien, no, porque, bien. por Me la, da sí, tiritón en el ojo cada vez que Sí. me escucha diciendo israelitas. está bien. Y que lo fueron llevando hacia una posición donde habían oportunidades en este conflicto, donde quizás los secuestrados eran relevantes, por supuesto, porque para la sociedad israelí es muy importante, pero habían oportunidades de empezar a querer algo más, ¿no? Que ya tenía que ver un poco con el control de un territorio que nunca fue muy cómodo, nunca ha sido muy cómodo para Israel. Entonces ha evolucionado el conflicto. Hoy día a mí me da pena decirlo, pero y te digo, porque tengo muchos amigos israelíes que me lo dicen, o sea, no entienden la estrategia del gobierno de Israel respecto a los secuestrados. Y es como evidente hoy día que tomó una prioridad diferente a la que tenía al comienzo. Yo, si fuese ciudadano de Israel, y creo que si fuese ciudadano chileno y el gobierno chileno estuviera embarcado en una situación así, lo primero que diría es, bueno, el objetivo era rescatar a estas personas con vida, que lo están pasando pésimo, o sea, y las familias ni hablar. Si lo veo en Gaza, con la familia, imagínate, ¿cómo no voy a empatizar con los que están viviendo ellos también? Es evidente. Pero siendo ciudadano de ese país, uno dice, bueno, pero han pasado 2 años, han gastado miles de millones de dólares, han sufrido miles de personas, han muerto miles de personas. La región está en una inestabilidad pocas veces vista antes. ¿Y cuántos secuestrados han rescatado? Entonces llega un punto en que tú tienes que por lo menos exigirle a tus líderes, decir, bueno, tu estrategia no está funcionando, ¿no? Y ahí yo creo que falta una autocrítica, pero yo sé que mucha gente en la sociedad israelí lo está criticando, lo ha criticado, y no están felices con lo que está pasando. No funciona la estrategia
si el objetivo era rescatar a los... Que sabemos que ese no era el no es el Claro, objetivo. de hecho, Netanyahu, entiendo, nos decía hoy Lo día dijo. o ayer, ya anunció que en el fondo la intención efectiva de ya controlar Gaza. Claro. Yo es una opinión, digo, siempre hay opiniones distintas, pero es mi opinión respecto a cómo he visto que el conflicto ha evolucionado, y creo que es tiempo también de empezar a pedir responsabilidades a los que no han logrado su objetivo a pesar de todos los recursos que han tenido que invertir. Yo creo que esto no ha cambiado desde antes del 48. De hecho, cuando tú hablas de que se inicia el conflicto, te refieres a desde que el 7 de octubre. Pero esto viene desde hace tantos años atrás, que el gobierno de Israel o los ciudadanos israelíes tienen ya incorporado, siento que de alguna manera, esta cosa de que el gobierno realmente no se preocupa por ellos, sino que ellos van a la lucha contra los palestinos, que son el enemigo. Entonces hoy día el estar preguntándonos si es que las víctimas son o no son la prioridad del gobierno de Israel, es lo mismo que discutir si es que esto es un genocidio o no. Sí, lo que pasa es que yo sí puedo identificar que hay una evolución o involución en primero que nada, en las políticas del gobierno israelí, desde que comenzó la guerra, digamos, desde el 23. Han habido cambios tácticos que, en mi opinión, obedecen a influencias ideológicas dentro. No estoy diciendo que el gobierno israelí sea siempre igual, pero se ha abordado el conflicto palestino de distintas maneras, con todas las críticas que podamos tener, desde décadas, ¿no? Pero hoy día particularmente, en mi opinión, como he visto evolucionar este conflicto en particular en Gaza, yo creo que, claro, que efectivamente no han priorizado lo que originalmente era la razón, claro, de ser de esta el rescate de los rehenes. Claro. Ricardo, hace un ratito conversamos como que a los palestinos no les sirve esto que estemos desde la diáspora discutiendo términos. ¿Tú sabes de qué manera podemos realmente ayudarlos? En el fondo hay, mandar plata a familias específicas, o mandar plata a ayudas humanitarias, o sacarlos de Gaza. Claro, o si es necesario, hay formas de ayudarlos a salir de Gaza. Desde el terreno, ¿qué es lo que de nosotros desde afuera, y si es que podemos hacer algo, podemos hacer que realmente tenga un impacto para aliviar la vida del ciudadano en Palestina común y corriente? Es súper difícil. Así, si tú me hicieses esa pregunta en cualquier otro conflicto, te hubiese dicho concretamente, mira, se puede hacer esto, claro, porque la ayuda humanitaria está mejor estructurada, está facilitada en estructuras bien específicas. Acá a nosotros nos cuesta hacerlo. Muchas veces podemos tener los recursos, pero no podemos entrar los bienes para... Y eso es un problema que estamos teniendo hoy día. O sea, tenemos gente trabajando dentro, pero no tienen con qué ir a atender a las personas. Afortunadamente, el clima está mejor y lo que era antes un problema, que eran chaquetas o más, fue un problema porque no teníamos cómo distribuir. En resumen, formas hay, por supuesto, apoyar a organizaciones humanitarias, qué sé yo, que están trabajando en Gaza. Sin embargo, esas ayudas son más genéricas, digamos, no es que puedas decir, mira, que voy a ayudar a esta familia o no. Entiendo que hay algunos grupos que ayudan a familias particularmente con envíos de dinero, por ejemplo, o ¿cómo sacan la plata? Claro. Esa es una pregunta que yo me hago. Qué buena pregunta. Sí, PayPal, cripto, porque he escuchado de todo. Claro. ¿Qué es esto de los criptos en Gaza? No, yo no sé. Mito, ¿no? Yo no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que, bueno, hay personas que facilitan, claro, de mismo, no sé exactamente dónde, pero que les deposita a ellos y ellos hacen transferencia o le avisan a alguien que está en Gaza y le dice, bueno, entrégale a esta persona cierto dinero, porque hay personas que sí, seguramente tienen sus dineros acumulados, escondidos, guardados. Pero mi pregunta es, porque a mí personalmente me toca que me escriben mucho, como necesito salir de Gaza, necesito plata, esta es mi cuenta, han habido casos que son falsos, otros que son reales, pero yo personalmente no mando plata,
Porque digo, ¿cómo la sacan? Si no hay bancos. No, es básicamente... esto no sé si es el caso específico que tú estás diciendo, pero el mecanismo que había es que se le deposita a una persona que está fuera de Gaza, esa persona se comunica con alguien dentro de Gaza, que tiene el dinero en efectivo y se la entrega a la persona que supuestamente esto tiene que llegar. Pero ese dinero tiene Bueno, hay una comisión, un fin también. una comisión brutal, bueno. Claro, comisión, exacto. Pero Pero no es infinito. ese es el mecanismo que entiendo que algunas personas usaban, ¿no? Pero obviamente no hay cajero automático, no hay banco funcionando, no hay nada. O sea, ya no hay infraestructura, transferencia. eso voy. Y una cosa que tú dijiste, porque a veces no se puede salir de Gaza. Eso, yo iba a ir, Entonces- Ricardo, yo quería hacerte esa, por mi lado ya, la última pregunta, porque por un lado Israel habla de la evacuación, algo así como de la evacuación voluntaria, un tema así. Me imagino que hay mucha gente que quiere quedarse en Gaza, pero mucha otra que quiere salir. ¿Por qué no pueden salir? O sea, ¿por qué? Porque entiendo que está en la frontera de Israel, está en la frontera con Egipto. ¿Qué pasa ahí y la frontera con Egipto entiendo que también la controla Israel? Sí. Entonces, por un lado les dicen, O sea, váyanse, pero tampoco los dejan salir. Entonces, no me hace sentido eso. para que entiendan, la frontera con Egipto se construyó una cosa que se llama el Philadelphia Corridor, que es un ¿Podemos corredor. poner el mapa, Mati? Claro, justo en la frontera, que es un corredor básicamente, una zona de seguridad, no sé. Ahí está la barrera. Claro, que entre es justo lo que no aparece, la franja de Gaza. lo que no aparece en rojo. Lo que nos están viendo por YouTube, la parte está el mar, está la frontera con Israel. Lo que no aparece en rojo es el corredor Filadelfia. Claro, La Filadelfia. frontera con Egipto. Y esa, de hecho, es una carretera, como Al lado se Jaime pavimentó. Benzo, Y hay una reja, ahí no se puede entrar. Y incluso un poquito más al norte, desde esas líneas al norte, bueno, ahí está Rafa, entre Rafa y esa frontera, es una zona evacuada, o sea, ahí no hay gente. Entonces yo no puedo decir ya voy a ir a la frontera a cruzar hacia Egipto, eso es imposible. No se puede. No se puede. Si hay personas que salen de Gaza son porque lo gestionaron a través de las entidades israelíes, ¿no? Y según lo que yo entiendo, los únicos que han logrado salir son algunas personas que han requerido salir por emergencia de salud, básicamente. A Chile acaban de llegar hace Claro. 2, 3 meses, 3 familias enteras gacetas. Claro, eso puede ser que tenga alguna necesidad, que la semana pasada también a unos hospitales en España, pero son muy poquitos. Es como casi como que tienes que postular y se te tiene que permitir. Yo tengo colegas, básicamente, que uno tiene una hija muy enferma y, bueno, todavía no puede. Yo, desde marzo, que está esperando que lo dejen salir. Según la embajadora aquí, es que necesitas tener un nexo familiar Sí, para sí, poder también. aplicar a la reunificación familiar. Está bien. Yo tengo una última pregunta antes de cerrar. La Tefi siempre me quiere matar porque yo me alargo, pero No he hecho nada. yo digo, me pongo el parche en telería. Tú hablaste al comienzo de que la autoridad en Israel no deja entrar a las personas que no son deseables para Israel, ¿no es cierto? ¿Cómo las organizaciones humanitarias lo hacen para poder entrar en ayuda de los palestinos si es que son personas, o sea... Claro, bueno, es bien simple, en el fondo, que tenga sentido, no dejan entrar a personas que puedan ser consideradas como, qué sé yo, que tengan algún vínculo con Hamas o que genere algún tipo de problema de seguridad para las fuerzas israelitas. Es evidente, o sea, eso lo haría cualquier país. Nosotros, básicamente, obviamente, se hace un registro, se hace una revisión de antecedentes, se revisa básicamente con qué entramos, qué podemos entrar a Gaza o no, y básicamente tenemos esa aprobación, digamos, ¿no? Que siempre va cambiando, a veces te aceptan, a veces no te aceptan, es variable, pero los criterios son básicamente de seguridad y son bien claros, ¿verdad? Más que nada tiene que ver con... Hay ciertas nacionalidades, por ejemplo, que no pueden entrar por posibles vínculos de esa persona, no sé, y hay otras que es un tema que es irrelevante, ¿no? Pero básicamente el criterio de seguridad, diría yo. O sea, de seguridad, y con esas nacionalidades, bueno, quizás algo más que no sé. Claro, es difícil de entender esta como doble discurso que tienen, porque por un lado no dejan salir a nadie, que es lo que hablábamos recién,
pero por el otro dejan entrar a ciertos grupos de ayuda humanitaria, que de alguna manera es como estamos haciendo bolsa a la población en Gaza, pero dejamos que entren un par de personas a que miren, total, o a que ayuden, o a que hagan su trabajo en este lugar con estas personas. Pero a la vez, hemos visto todos, sin necesidad de estar en Gaza, lo que está pasando gracias a los mismos gazatíes que están exponiendo su vida constantemente con el teléfono, y que de repente el mismo Bilal o estos mismos fotoperiodistas que suben y suben y suben imágenes. Me acuerdo de Bizán, que decía como, ¿para qué vamos a seguir mostrando nuestro sufrimiento? En el fondo lo único que hacemos es alimentar... ¿Como el morbo? Claro, el morbo, porque no se está haciendo nada, no estamos sacando nada. Claro. Pero por el otro lado te dejan entrar a presenciar esto, a vivir Gaza. O sea, yo de todas maneras quiero decir que la entrada de trabajadores humanitarios y de toda la posible infraestructura que necesitamos sí tiene efectos positivos a la población de Gaza. O sea, Sí. un ejemplo de eso simple, no para no entrar en detalles, que hoy día hay problemas de hambruna serios, y la razón es especialmente porque se cerraron las fronteras y los organismos humanitarios no tenían recursos para operar. Hay un efecto directo. Cuando eso no ocurría, los organismos humanitarios funcionaban, y aun cuando muchos problemas, la población en Gaza tenía una mejor situación que la de hoy. Y una cosa muy particular, hoy día hay una organización humanitaria, entre comillas, que estaba, creo que dejó de hacerlo o suspendió las operaciones, que es la organización que ¿cómo se llama? Gaza Humanitarian Foundation. La organiza por Israel, Claro. que está muy cuestionada porque ahí se matan gente, es como una ratonera. Que como o sea, ese es un temazo, yo creo que tendríamos también que hablar de eso, pero afortunadamente parece que ahora dejaron de operar, según ellos, para hacer algunas mejoras en sus operaciones. Vamos a ver qué pasa. Pero ellos, con todos los recursos que colocó Estados Unidos e Israel para que pudiesen entrar, con apoyos militares, con infraestructura, con capacidad de moverse donde quieran en Gaza, solo fueron capaces de montar 4 puntos de distribución de alimentos en el sur de Gaza solamente, y uno en el norte. Las organizaciones humanitarias por sí solas tienen por lo menos 400 puntos de distribución, para que entiendan la diferencia en que opere uno o opere el otro. Esto no se reemplaza con ello. Aparte de cosas mínimas como cuando tú te instalas en estos 4 puntos, esta organización específica se instala en el sur de Gaza con 4 puntos, en el fondo le administra alimentos a las personas que tienen la capacidad física de llegar ahí. Claro. Una de nuestras condiciones cuando nosotros hacemos entrega humanitaria es que nos acercamos a las personas con menores capacidades de moverse. Tienes que considerar personas con problemas de movilidad, tienes que considerar personas que básicamente viven en lugares donde son inalcanzables. De eso hay que encargarse, porque esos son los más vulnerables, no los que pueden caminar todo Gaza 2 horas para ir a buscar una caja. Esos van a sobrevivir en cualquier contexto. Claro, El problema son los otros. Oye, la ayuda, y con esto sí que cerramos, la ayuda humanitaria que mandan por aire, ¿qué te parece a ti? Qué buena pregunta. Debe ser el último de los mecanismos. Es pésimo en realidad. O sea, es difícil decirle pésimo a una persona que no tiene comida, Claro. y que, bueno, le cae algo del cielo y tiene que comer. Bueno, fantástico. Pero en términos de operaciones humanitarias es pésimo, porque lo mismo, caen en zonas donde quizás no hay nadie, hay que llegar ahí, llegan los más fuertes, llegan personas a tomar más de lo que les corresponde, no está focalizado, ese es el problema. Cuando nosotros hacemos ayuda humanitaria, nosotros entrevistamos a las personas una por una. ¿Cuál es su necesidad puntual? ¿Cuál es su necesidad puntual? Su hijo. Hacemos seguimiento de su situación médica para que vuelva. O sea, son formas de apoyo totalmente distintas. A mí me parece pésimo, aparte de la deshumanización de las personas, porque tú ves cuando caen esas cajas, bueno, esto es una pelea, o sea, es como cuando tiras carne en un zoológico Pero es lo mismo que pasa en estos 4 puntos de control que tú hablabas, o sea, o en estos 4 Lo puntos mismo. de abastecimiento. Claro, La claro. gente se abalanzaba porque no tenían, y cuando les decían que se fueran, les Seguían daban intentándolo. pocos Imagínate segundos que- y los mataban. Imagínate que no informan la hora. Entonces la gente está toda alrededor.
como esperando. Claro, entonces por eso ahí se producen estos conflictos, porque como que le dicen váyanse, porque todavía no vamos a distribuir. Cuando se empieza a distribuir finalmente, todos se abalanzan, hay unas rejas por las cuales pueden de una manera canalizar, claro. Pero en un minuto se acaba también la lluvia. Y esta gente, no es fácil decirle váyanse a su casa sin nada. Entonces también ahí empiezan los disparos, empiezan los conflictos. No, es totalmente lo opuesto a la forma en que una ayuda humanitaria se debiese estructurar bajo los 4 principios que te digo que son fundamentales. Aquí básicamente la ayuda humanitaria, entre comillas, le llega al más fuerte, y básicamente a zonas que no son necesariamente las que más literalmente necesitan. Es la ley de la selva. Exacto. Y lo promueves con ese tipo de... Ricardo, muchísimas gracias por tu testimonio acá en Café con Sandía. No sé si hay algo que no te preguntamos que tú consideras importante agregar o lo abarcamos más o menos. Yo creo que casi todo. Sí, lo único que siempre me gusta reforzar en el fondo es que a pesar que es un tema complejo, un tema profundo y que hiere la parte más profunda de distintas personas, ¿no? Lo que pasa hoy día en Gaza no debiese tener bandos, debiese ser una acción inmediata y puntual para salvar a esas personas. Esto no va a cambiar si el debate, si la discusión, si la forma en que nos aproximamos continúa de la misma manera. Podemos tener tiempo para discutir básicamente los temas políticos, temas que tengan que ver con el futuro de este conflicto, idealmente los dos estados, como quieran. Pero hay que aprender a separar las cosas. Y así como somos humanos respecto a lo que está pasando en Gaza, también entender que hay personas secuestradas que también nos están pasando súper mal, y eso no me hace ser de un lado o de otro. Cuando empezamos en esa dinámica, perdemos el foco, que es básicamente el sufrimiento humano, que debería ser nuestra prioridad. Y eso es el mensaje en el fondo que quiero decir, más allá de porque lo he visto, porque lo he sentido y porque es lo que te piden. No te piden ayúdennos a tener un Estado. Hoy día no, o sea, comida, ayúdennos a tener comida. Claro, Ricardo, muchísimas gracias y con la feña te deseamos todo el éxito en tus próximas misiones humanitarias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, Javibis, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, nos vemos. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.